Sean todos bienvenidos a este repaso de lección de escuela sabática. La lección de esta semana lleva por título Digno es el Cordero. En el libro de Apocalipsis existen 3 series de 7 iglesias, 7 sellos y 7 trompetas. Los capítulos 4 y 5 que estudiamos durante esta semana son una escena introductoria a la segunda serie de 7. Dicha escena nos muestra el control que Dios tiene sobre la tierra y su plan de salvación. Es importante mencionar que a partir de Apocalipsis capítulo 4, el libro emplea un lenguaje aún más simbólico, que no siempre es fácil de interpretar. La principal discusión sobre Apocalipsis 4 y 5 gira en relación a su ubicación en el tiempo. Esta escena sucedió en 1844 con el inicio de un juicio investigador o sucedió en el año 31 después de Cristo con la entronización de Jesús como rey y sumo sacerdote después de su ascensión. Algunos intérpretes de la profecía relacionan la visión de Apocalipsis 4 y 5 con Daniel 7, 9 al 14 y llegan a la conclusión de que el acontecimiento allí descrito corresponde al juicio investigador. Es cierto que existen elementos comunes en ambas visiones, pero también es cierto que hay diferencias sustanciales y muy marcadas. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 4 y 5 se hace referencia a un rollo o libro en singular, mientras que en Daniel 7, 9 al 14 se hace mención a los libros, plural. En Apocalipsis 4 y 5 el rollo está sellado, mientras que en Daniel 7, 9 al 14 los libros están abiertos. En Apocalipsis capítulo 4 y 5, el Padre aparece sentado en el trono, mientras que en Daniel 7, 9 al 14, el Padre se mueve para sentarse en el trono. Este cambio de locación describe la transición del Padre y el Hijo del lugar santo al lugar santísimo en el año de 1844. En Apocalipsis 4 y 5, Jesús es el Cordero como inmolado, mientras que en Daniel 7, 9 al 14, Jesús es el Hijo del Hombre. En Apocalipsis 4 y 5, el Cordero aparece de forma repentina en la escena, mientras que en Daniel 7, 9 al 14, el Hijo del Hombre es llevado ante la presencia del Padre con las nubes del cielo. En Apocalipsis 4 y 5 existe una abundante terminología doxológica, mientras que en Daniel 7, 9 al 14 encontramos una abundante terminología judicial. Este tipo de diferencias indican claramente que Apocalipsis 4 y 5 no es un pasaje paralelo a Daniel 7, 9 al 14 y por lo tanto Apocalipsis 4 y 5 no corresponde a la descripción de un juicio investigador. ¿Dónde se dio esta escena? La escena de Apocalipsis 4 y 5. ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? Con respecto a la geografía del santuario celestial, la escena que Juan vio en Apocalipsis 4 y 5 no puede referirse al juicio investigador. Recordemos que dicho proceso judicial se realiza en el lugar santísimo, mientras que la mensajera del Señor, Elena de White, afirma que la escena de Apocalipsis 4 y 5 ocurre en el lugar santo. Notemos la cita en cuestión, la cual está escrita en el Conflicto de los Siglos, página 410. Cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, él contempló allí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Apocalipsis 4:5. Vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos, encima del altar de oro que estaba delante del trono. Apocalipsis 8:3. Se le permitió al profeta contemplar el primer departamento del santuario en el cielo. ¿Cuál era ese primer departamento? Obviamente, era el lugar santo. La cita sigue diciendo, y vio allí las 7 lámparas de fuego y el altar de oro, representados por el candelabro y el altar de incienso en el santuario terrenal. ¿Qué fue lo primero que Juan
observó en la visión de Apocalipsis 4 y 5. Apocalipsis 4:2 tiene la respuesta a esa pregunta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El primer elemento que el profeta observa en la escena es el trono de Dios. El trono simboliza el gobierno de Dios y la autoridad que éste posee sobre el universo. Las galaxias, sistemas planetarios y estrellas obedecen a la voz del Todopoderoso. Según Juan, había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. El arco iris alrededor del trono nos hace recordar el pacto que Dios hizo con todo ser viviente de toda carne de no destruir nuevamente la tierra con agua. El arco simboliza la fidelidad de Dios hacia sus promesas. Han pasado aproximadamente 4000 años desde que Dios hizo ese pacto y Él ha cumplido su palabra al pie de la letra. Dios es fiel para con sus hijos. Sus promesas no pueden ser quebrantadas. Esto nos muestra que el único en quien podemos depositar toda nuestra confianza es Dios. La adoración es un tema que transpira fuertemente en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. ¿Por qué el Señor es digno de ser adorado? La respuesta a esta pregunta la encontramos en Apocalipsis 4 y 11. Dice lo siguiente: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. El Señor es digno porque Él es el Creador. El siguiente texto que nos ayudará a responder esta pregunta lo encontramos en Apocalipsis 5:12. Dice lo siguiente: decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Señor es digno de ser adorado porque Él fue inmolado, porque Él es el Redentor. Estos textos nos muestran que la verdadera adoración no está centrada en nuestras necesidades y deseos. La verdadera adoración expone y celebra los poderosos actos de creación y redención. Cada canto que entonemos para Dios debe de exaltar únicamente sus atributos. Dios recibe una adoración centrada en Él y no centrada en nosotros. Aparte de Dios el Padre, el Hijo, quien aparece representado como el Cordero inmolado, y el Espíritu Santo, quien es simbolizado por los 7 Espíritus de Dios, ¿quiénes más están en la sala del trono de Apocalipsis 4 y 5? Apocalipsis 4, versículos 4 y 6, tiene la respuesta a esa pregunta. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. El versículo 6 dice: y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Los personajes que acompañan al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en Apocalipsis 4 son los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. En el capítulo 5 más adelante encontraremos a la hueste angélica. Ahora quisiera centrar nuestra atención en estos dos grupos, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. ¿A quiénes representan los 24 ancianos? La identidad de los 24 ancianos es un tema que despierta muchas inquietudes en el adventismo y se ha tratado de explicar principalmente a la luz de dos posturas. La postura tradicional enseña que los 24 ancianos son aquellos que resucitaron con Jesús y fueron llevados durante la ascensión como primicias ante el Padre. Dicha interpretación fue introducida en el adventismo por Urias Smith en su comentario sobre Daniel y Apocalipsis.
La postura tradicional o mayoritaria considera el canto de Apocalipsis 5, 9 y 10 como una evidencia que los ancianos han sido redimidos con la sangre del Cordero, y por lo tanto, estos deben ser seres humanos. Su vestuario, ropas blancas y coronas de oro en sus cabezas, según el comentario bíblico adventista, ha inducido a algunos a sugerir que los ancianos representan a hombres redimidos. La otra postura establece que son ángeles poderosos que han sido delegados para representar a los mundos no caídos. Varias citas del Espíritu de Profecía favorecen esta postura. La pregunta es, ¿cuál de las dos posturas es la correcta? Antes que nada, tengo que mencionar que el canto de los ancianos y los seres vivientes de Apocalipsis 5, 9 y 10 debe ser traducido, según los manuscritos originales, usando la tercera persona del plural, en vez de la primera persona del plural. Esta aclaración también es mencionada en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 789. La versión Reina Valera contemporánea ofrece una traducción más fiel al pasaje en cuestión. Apocalipsis 5, 9 y 10, según esta versión, declara lo siguiente: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. Con tu sangre redimiste. Nótese que el verbo es traducido usando la tercera persona del plural. Para Dios, gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, y para nuestro Dios los hiciste. Nuevamente el verbo es traducido usando la tercera persona del plural. Reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Al hacer un análisis gramatical en una Biblia interlineal, se puede comprobar la exactitud de esta traducción. La conjugación verbal redimistes en el original griego es agorazo, y es empleada también en otros pasajes de Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis 14:3, dicha conjugación verbal es traducida en la tercera persona del plural. Veamos: sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Esto significa que quien habla en el pasaje, que en este caso es Juan, no se incluye en la acción verbal. Por su parte, la conjugación verbal reinarán en el original griego es basileu, la cual también es usada en Apocalipsis 26 para hacer referencia a los justos que resucitarán en la primera resurrección y reinarán con Cristo 1000 años. Nótese que la forma verbal es traducida en este pasaje usando la tercera persona del plural. Una vez esclarecido el problema de la traducción, procederemos a enumerar las razones por las cuales los 24 ancianos no pueden ser seres humanos. Número 1. Los ancianos ya estaban presentes en la sala de la recepción celestial antes de que Jesús llegara al cielo en su ascensión. El Cordero y la hueste angélica aparecen hasta el capítulo 5 de Apocalipsis. Por esa razón, los ancianos no pueden ser los que resucitaron con Jesús, porque ellos entraron juntamente con Cristo y no antes que Él. Número 2. Según Apocalipsis 5, 8 y 9, los ancianos y los 4 seres vivientes cantaban un cántico nuevo. Tal y como veremos más adelante, los 4 seres vivientes representan a los querubines y serafines. Si los 24 ancianos son humanos, los 4 seres vivientes deberían también serlo, porque ambos grupos cantan ese himno. Este hecho no es reconocido por aquellos que apoyan la postura mayoritaria. Y aquí se puede notar un vacío en la lógica de aquellos que defienden esa postura en relación a la identidad de los 24 ancianos. Número 3. Elena de White identifica a los 24 ancianos con ángeles exaltados. Por ejemplo, Juan dice en Apocalipsis 5:5, uno de los ancianos me dijo, no llores. Mientras que Elena de White dice que quien pronunció esas palabras de consuelo al profeta fue uno de los ángeles fuertes.
Escuchemos la cita, la cual se encuentra en la Carta 65 del año 1892. Juan estaba angustiado ante la incapacidad manifiesta de todo ser humano o inteligencia celestial de leer las palabras o aún mirarlo. Su alma estaba perturbada a tal punto de agonía y suspenso que uno de los ángeles fuertes tuvo compasión de él y poniendo su mano sobre él le dijo en tono tranquilizador: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha prevalecido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Algo similar ocurre con los comentarios de Elena de White sobre Apocalipsis 7. En el versículo 13 de dicho capítulo, Juan nos dice que uno de los ancianos le habló y le dijo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Sin embargo, Elena de White dice que el que hizo esa pregunta a Juan fue un ángel. Notemos la cita, la cual se encuentra en Señales de los Tiempos, 22 de diciembre de 1887. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? El ángel le pregunta a Juan, y Juan le responde: Señor, tú lo sabes. Entonces el ángel declara: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En la descripción de la entrada triunfal de Cristo al reino de los cielos, Elena de White nos dice que quienes estaban en la sala del trono eran los siguientes personajes. Escuchen esta cita, la cual se encuentra en el Deseado de todas las gentes, página 773. Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par, y la muchedumbre angélica, es el primer grupo, entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. Allí está el trono y en derredor el arco iris de la promesa. Allí están los querubines y los serafines, el segundo grupo. Los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, tercer grupo, están congregados. Todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. Al comparar esta cita con Apocalipsis capítulo 5, versículo 11, obtenemos un interesante paralelismo, el cual muestra que los 24 ancianos no solamente son ángeles poderosos, sino que también tienen la función de comandar las huestes angélicas y representar a los mundos no caídos. El paralelismo es el siguiente. Juan menciona en Apocalipsis 5:11, ángeles alrededor del trono. Su número era millones de millones, escribe el profeta. Elena de White, haciendo referencia a ese grupo, dice en el Deseado de todas las gentes, página 773, la muchedumbre angélica. Juan en Apocalipsis 5:11 habla de los seres vivientes. Elena de White en la cita del Deseado de todas las gentes menciona a los querubines y los serafines. Juan en Apocalipsis 5:11 menciona al tercer grupo. Ese grupo son los ancianos. Elena de White en el Deseado de todas las gentes menciona a los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos. ¿A quién representan los 4 seres vivientes? Los 4 seres vivientes de Apocalipsis 4 y 5 son muy similares a los seres vivientes de Ezequiel. Más adelante en su libro, el profeta Ezequiel explica en el capítulo 10, versículo 20, estos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río de Quebar eran querubines. También los 4 seres vivientes tienen características en común con los serafines que aparecen en la visión de Isaías capítulo 6. Por lo tanto, concluimos que los 4 seres vivientes son querubines y serafines. De hecho, el símil
que expusimos hace un momento entre Apocalipsis 5:11 y la cita del deseo de todas las gentes, página 773, Elena de White identifica a este grupo como los querubines y los serafines. En la escena de Apocalipsis 4 y 5 encontramos un libro. Ese libro, escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Ese libro, según algunos expositores, es el libro de la vida. Otros tratan de comparar ese libro con los libros de Daniel 7, 9 al 14. Sin embargo, el rollo de Apocalipsis capítulo 5 o el libro sellado no contiene los nombres de los santos ni revela cuál es su identidad. El contenido de ese libro lo encontramos descrito en una cita que está en Manuscritos Liberados, tomo 9, página número 7. Elena de White escribe lo siguiente en relación al contenido de ese libro. Hay en su mano abierta un libro, el rollo de la historia de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y de la Iglesia. En este libro se contenían las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todo el consejo simbólico del Eterno y la historia de todos los poderes gobernantes de las naciones. En lenguaje figurado se contenía la influencia de cada nación, lengua y pueblo, desde el comienzo de la historia del mundo a su fin. La mensajera del Señor es clara con respecto a este asunto. El libro de Apocalipsis capítulo 5 no contiene los nombres de los santos, sino un registro histórico de las providencias de Dios, las naciones y la Iglesia. ¿Cuál es la crisis que aparece descrita en Apocalipsis capítulo 5? El versículo 4 nos dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Juan llora profundamente, se lamenta al saber que nadie es digno de abrir ese libro. Pero en esa escena entra Jesús, el Cordero inmolado. Y vean lo que dice Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Esta escena nos muestra que el único que puede resolver los problemas que hay en el universo, en nuestro planeta o en nuestra vida, es Cristo. No importa qué tan complejos sean estos problemas, el Señor siempre tiene una solución a cada uno de ellos. Cuando te sientas angustiado, cuando pienses que nadie puede calmar las aguas de tribulación por las que estás pasando, debes de mirar a Cristo, el león de la tribu de Judá, y reconocer que solo bajo sus alas estarás seguro. Cristo es la solución a cualquier situación de nuestra vida. Y en esta escena particular, Cristo tenía la solución a ese problema, el problema del libro que estaba sellado y nadie podía abrir. ¿Por qué Jesús es digno de abrir ese libro? Apocalipsis 5:9 nos dice, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Juan nos muestra que Cristo es digno porque con su sangre ha pagado el rescate de los seres humanos caídos y a la vez el sacrificio de Cristo ofrece toda la esperanza de redención y la promesa de un futuro glorioso. ¿Qué sucedió en la tierra mientras la escena de Apocalipsis 4 y 5 se estaba presentando en el cielo? Hechos capítulo 2 versículo 33 tiene la respuesta a esa pregunta. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.
A la exaltación de Cristo en el santuario celestial le siguió el descenso de la lluvia temprana, el descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos. Apocalipsis 5:6 menciona que los 7 espíritus, que son un símbolo del Espíritu Santo, son enviados por toda la tierra. El derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés significaba que Jesús se había presentado ante el Padre y que Dios había aceptado su sacrificio en favor de la humanidad. Elena de White comenta lo siguiente en relación a este asunto en el libro Hechos de los Apóstoles, página 31 y 32. La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Esto está descrito en Apocalipsis 4 y 5. Recuerden, tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre, desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre su pueblo. Lo que sucedió en el Pentecostés lo encontramos descrito en el Salmo 133. Noten lo que dice ese salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Acaso los discípulos durante el Pentecostés no estaban unánimes juntos en oración y ruego? David está describiendo la experiencia de los discípulos. Lo que ocurrió en el año 31 después de Cristo, cuando los apóstoles estaban allí en el aposento alto y recibieron la lluvia temprana. Sigue diciendo el Salmo, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón. ¿Acaso Jesús no fue ungido en ese año, en el año 31 después de Cristo, en los portales celestes, ante la sala del trono, en presencia de los 24 ancianos, de los 4 seres vivientes y de la hueste angélica? ¿Acaso Jesús en ese año no fue ungido como sacerdote? ¿Acaso no se derramó ese buen óleo sobre su cabeza y ese óleo no descendió acá en la tierra a través de la lluvia temprana? El texto sigue diciendo, porque allí envía Jehová bendición y la vida eterna. Como adventistas del séptimo día, estamos esperando hoy la bendición de la lluvia tardía. ¿Será posible que al igual que los discípulos, quienes recibieron la lluvia temprana en el año 31 después de Cristo, debemos de estar unidos y dejar a un lado nuestras diferencias para recibir la lluvia tardía, evento que va a indicar que Jesús pronto finalizará los servicios en el santuario celestial? La respuesta es sí. Finalizo con la siguiente cita, la cual la encontramos en Mensajes Selectos, tomo 1, página 206. Elena de White escribe, cuando los obreros tengan un Cristo que more permanentemente en sus almas, cuando todo egoísmo esté muerto, cuando no haya rivalidad ni lucha por la supremacía, cuando exista unidad, cuando se santifiquen a sí mismos, de modo que se vea y se sienta el amor mutuo, entonces las lluvias de gracia del Espíritu Santo vendrán sobre ellos tan ciertamente como que la promesa de Dios nunca faltará en una jota o tilde. Yo creo que todos esperamos ese momento. Todos esperamos el día cuando la lluvia tardía sea derramada, cuando recibamos la bendición del cielo
cuando vayamos y proclamemos en alta voz el mensaje que el Señor nos ha dado. Eso solamente puede ocurrir si experimentamos la unidad que los discípulos experimentaron en el Pentecostés. Si dejamos a un lado las rivalidades que hay entre nosotros, las luchas por la supremacía, si decidimos santificarnos de modo que se pueda ver en nuestras vidas el amor mutuo y el amor para con Dios. Que Dios pueda bendecirnos en esta ocasión y que a través del estudio de la lección de escuela sabática, esas lecciones y enseñanzas puedan quedar profundamente grabadas en nuestra mente y llevadas también a la práctica. Que el Señor les bendiga. Es mi oración y mi súplica.